cirugía endovascular. Bueno, nuestro contenido va a ser bastante extenso, es un área pues muy extensa que está constantemente en desarrollo. Vamos a hablar sobre cómo obtener un acceso vascular, partes de las características que tiene que tener un acceso vascular para ser útil, angiografía diagnóstica, generalidades, algunas aplicaciones, es decir, algo más específico, complicaciones. Vamos a hablar sobre la parte terapéutica y algunas generalidades del material. Bueno, a manera de introducción, tenemos que la cirugía endovascular o los procedimientos endovasculares en sí se desarrollaron desde 1953, desde que el famoso Seldinger, del cual hablaremos un poquito más adelante, pues desarrolló la famosa técnica de Seldinger, ¿no? Que es la manera en que nosotros obtenemos propiamente una conexión entre el medio exterior y nuestro medio intravascular. Pero en 1964 fue cuando ya se desarrolló la parte terapéutica, que es la parte, pues, para nosotros más importante, con el suizo Charles Theodor Dotter, que era un radiólogo, al igual que Seldinger, que utilizando la técnica de Seldinger y los principios que ya había desarrollado Seldinger, realizó la primera plastía en una mujer de 60 años, una mujer diabética que tenía necrosis en sus deditos. Posteriormente se empezó a viralizar, pues que él realizaba este tipo de procedimientos para personas que tenían pérdida de tejido sobre todo y tenían enfermedad arterial. Y en 1964, el mismo año que trata a esa mujer, recibe esta hoja de referencia de un cirujano vascular que pues en ese momento solamente hacía, bueno, hacíamos procedimientos abiertos, cirugía abierta, en donde pues es muy gracioso porque en la hojita únicamente escribe realizar la angiografía, visualizar, pero no tratar de arreglar nada, no tratar. Sin embargo, él habla con el paciente y le dice, es que tienes una lesión estenótica en tus arterias y creo que podemos tratarla, ya lo hice una vez, podemos hacerlo y puede ser eficiente. Y esta es la angiografía diagnóstica, la angiografía terapéutica, y este es el paciente yendo a escalar al monte Titlis con Theodor Dotter, con Charles Dotter. Entonces ahí se empezó a viralizar pues la parte de los procedimientos endovasculares. ¿Cuál es el principio del procedimiento endovascular? La parte inicial que forma parte de cualquier tipo de procedimiento, la obtención de un acceso vascular. ¿Cómo tiene que ser este? Tiene que ser un acceso competente, es decir, que tengamos la capacidad de ingresar a él sin generar más complicaciones de los beneficios que le vamos a ofrecer al paciente. Tiene que ser compresible, esto es la parte más importante que siempre recalcamos, tiene que ser un acceso compresible, pues el control vascular en caso de algún tipo de complicación local siempre se va a resolver o se va a buscar resolver mediante compresión. Entonces tiene que ser en sitios donde preferentemente podamos, mediante una compresión, detener el sangrado. Y en estos sitios particularmente son donde existen protuberancias óseas. Y tiene que ser un sitio accesible, dado que si en algún momento requerimos una conversión a un procedimiento abierto, también a veces el tiempo es importante para poder hacer la resolución pues fácil. Y bajo estas circunstancias no es extraño pensar que el acceso vascular más frecuentemente utilizado es la arteria femoral común con la compresión terapia, perdón, la compresión, la estructura ósea con la que vamos a hacer compresión siendo la cabeza femoral. Y bueno, en venoso tenemos la vena femoral, pero bueno, ahí tenemos unos más extensión de sitios por ser un acceso venoso. Entonces, bueno, de manera general, cuando nosotros, bueno, tenemos varios sitios que pueden ser accesibles, que pueden ser fácil, que pueden cumplir dos de estas características, que pueden ser competentes y pueden ser accesibles. Sin embargo, no tienen las características de ser compresibles como son la carótida común, como son la axilar, como son la ilíaca, como son la poplitea, y por lo tanto no se consideran los mejores sitios para acceder en un procedimiento. ¿Cuáles sí se consideran? Bueno, ya mencionamos la arteria femoral común, que su compresión pues es la cabeza femoral. Otro sitio importante que tenemos en el brazo es sobre todo para estructuras en donde queremos llegar de manera anterógrada,
y por su angulación es la arteria braquial, donde la compresión va a ser a través del epicóndilo medial, la radial, que pues propiamente va a ser el radiodistal, nuestra arteria pedia cuando queremos hacer un acceso distal retrógrado, que nuestra compresión va a ser a través del tarso. Y bueno, tenemos varias preferencias, como les había dicho, de acuerdo a la angulación de los vasos. Por ejemplo, si queremos llegar a la arteria mesentérica, como podemos ver aquí, o a las arterias renales, a veces podemos llegar a preferir accesos superiores en contra de los accesos inferiores por la angulación y por la distancia hacia estos. O pues accesos más distales en donde requerimos llegar con material que presenta un mayor diámetro, como el segmento aortoiliaco, pues la preferencia es y por la angulación para llegar, la preferencia es extremidades inferiores, específicamente pues arteria femoral común. Algo muy importante es que, bueno, cuando se hace un acceso braquial, una de las complicaciones que podemos tener derivado de un hematoma es la compresión nerviosa, porque ahí tenemos el paso de nuestro nervio cubital. Puede llegar a complicarse de maneras que no tengan que ver propiamente con el vaso sanguíneo. Y cuando nosotros tenemos un acceso radial, muchas veces hemos escuchado o vienen en los exámenes test clínicos que podemos realizar a los pacientes, como son el test de Allen y la prueba de Bar, 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 Barbo, que bueno, no, nada más como recordatorio académico, nuestro test de Allen es para probar, bueno, los dos test son para probar la permeabilidad del arco palmar a través de la arteria que no vamos a funcionar, que en este caso es la arteria ulnar. Eh, ¿Alguien me recuerda? Bueno, aquí dice, pero ¿alguien me recuerda cómo es el test de Allen? De los cerebros. Ujú, ujú. La perfusión, ¿no? Distal, exactamente. Exactamente. Una prueba negativa, es decir, una prueba en donde no tenemos suficiente permeabilidad del arco palmar a través de la arteria ulnar, es una prueba en donde la perfusión no se inicia después de 10 segundos. Y la prueba de Barbeu, o bueno, como se pronuncia, es algo, la lógica en cómo se realiza es algo similar, pero lo que se busca son cambios en la oximetría cuantificada en el primer dedo de la mano que se está evaluando, es decir, en el pulgar. Y entonces lo que se busca es comprimir la arteria radial durante 2 minutos y ver si existe algún cambio en nuestra pletismografía, ¿vale? Un tipo A es que no hay ningún cambio después de esos 2 minutos. Tipo B es que hay una ligera disminución de la onda de pulso. Tipo C es que se pierde, pero posteriormente reinicia, aunque a menor intensidad, a menor amplitud, y un tipo D es que absolutamente se pierde y no reinicia después de esos 2 minutos. Y de manera teórica está contraindicado funcionar o utilizar como un acceso la arteria radial cuando tenemos un tipo D. Sin embargo, bueno, esto con el tiempo no se ha estudiado pues concretamente, pero sí se ha estudiado en otros estudios del área de cardiología, que son los que más utilizan los accesos radiales, para saber pues si en la evaluación clínica tenían alguna alteración y aún así se hizo el procedimiento, pues qué derivó en esos pacientes. Y lo que se ha concluido en este estudio de 2018, lo que se concluyó, este tipo de test ya solo son de interés histórico. Nos lo siguen preguntando en algunos exámenes, pero se consideran de interés histórico porque un test anormal no contraindica el uso del acceso. Sin embargo, el ultrasonido y el Allen o Barbeau reverso, el reverso significa que al nosotros hacer la compresión del Allen, lo que vamos a buscar es palpar el pulso radial, comprimir la arteria ulnar y ver si se disminuye el pulso radial. Es decir, no comprimimos, no buscamos perfusión, vemos si disminuye el pulso radial
y entonces ahí nos habla de que al nosotros comprimir la arteria ulnar, lo que estaba perfundiendo la arteria pulso retrógrado a través del arco. El barbio es lo mismo, pero este tipo de test sí nos podrían ayudar a identificar una arteria ocluida. Pero al final, la conclusión de cualquiera de estos estudios es que cuál es el mejor método, bueno, el ultrasonido, que ya veremos más adelante. En cuanto a los accesos venosos, que ya hablamos un poco de los accesos arteriales, somos un poco más laxos en cuanto a qué estructuras podemos funcionar, dado que es más fácil comprimir una vena, no requiere tanto esfuerzo que una arteria. Aquí lo importante es saber que las venas responden ante cada estímulo y se pueden colapsar, ya sea por hematoma o ya sea por la estimulación de la punción y ya no tener la misma capacidad de nosotros acceder a ella. Además que tienen mayor riesgo de desgarro si nosotros hacemos una multipunción o no encontramos adecuadamente la luz venosa en nuestra primera punción. Y bueno, existen diferentes ejemplos sobre por qué puncionamos cada uno de nuestros accesos, pero podemos tener accesos yugulares, subclavios, accesos en la basílica, eh, accesos en la vena femoral común, que eso es lo más frecuente que hacemos, pero depende del procedimiento que se va a realizar. Podemos tener accesos en la poplitea o accesos en la safena, ya sea la safena mayor o la safena menor, o en las venas gastrocnemias. No se recomienda tanto el acceso en la vena cefálica porque es la vena que más frecuentemente se funciona durante estudios diagnósticos, estudios de laboratorio diagnósticos, y por lo tanto es la vena que puede tener más complicaciones oclusivas a lo largo de su trayecto. Además, recordemos que por anatomía, pues la vena cefálica termina en su arco cefálico en la arteria axilar y esa angulación nos puede generar problemas al momento de nuestro acceso. Entonces, esa es la única que sí podríamos evitar. ¿Qué adyuvantes tenemos para realizar nuestro acceso puncional, acceso vascular? De manera histórica, palpación. Durante la fluoroscopía nos podemos ayudar mediante algunas referencias óseas para localizar dónde está nuestra arteria a través del ligamento inguinal o nuestra vena, pero pues actualmente lo más importante para usar es el ultrasonido, ya que el ultrasonido también nos ayuda a diferenciar la calidad de las arterias para saber si realmente son aptas propiamente la palpación o la fluoroscopía. Por ejemplo, aquí un acceso perfectamente limpio que puede funcionar el R1 sin problemas, bueno, espero, versus un acceso que está todo aterosclerótico y que probablemente nos va a generar embolismo o que simplemente no nos va a pasar el material. Entonces, la técnica de Seldinger, como ya mencionamos, desarrollada desde 1953, es la técnica que nosotros utilizamos para obtener un acceso vascular. Consiste en 6 pasos básicos, que es la punción con la aguja, es decir, llegar hasta el vaso que quieres acceder. Se observa la salida de flujo sanguíneo, se introduce una guía metálica a través del acceso que se realizó mediante la punción. Se retira la aguja manteniendo la guía, es decir, ya aquí tenemos una conexión a través de nuestro espacio intravascular. Se introduce el catéter y se retira la guía. Y entonces, de esta manera, una vez teniendo nuestro catéter adentro, tenemos una plena conexión del medio exterior con nuestro acceso intravascular, con nuestro medio intravascular. Hay varios, estos son los materiales básicos que les voy a representar en un momento, pero pues para cada uno de los pasos tenemos diferentes materiales, ¿no? Que mencioné, nuestro dispositivo de entrada, nuestra aguja de punción, nuestra guía, nuestro introductor, y ya una vez teniendo el introductor, pues tenemos diferentes catéteres diagnósticos o catéteres guía, que es como el material básico a recordar. Y algo que también pues se han dado cuenta durante los procedimientos es que cada uno de los materiales tiene diferentes unidades de medida para catalogarlos. Por ejemplo, las agujas de entrada, la medida que se le toma a la aguja de entrada, y esto es algo muy importante, a todos la medida que nos establece es el diámetro externo, excepto los introductores, que es el diámetro interno. Es por eso que si nosotros tenemos un introductor 4 French, como dice aquí la unidad, pues le va
entrar un catéter diagnóstico 4 French. No es el mismo diámetro. El diámetro que estamos nosotros tomando aquí es el interno y por lo tanto le cabe un diámetro externo de otro catéter 4 French, ¿vale? Eso es algo muy importante. Dentro de los catéteres los introductores nosotros los medimos en French. Dentro de las guías las medimos en pulgadas y dentro de nuestras agujas de entrada o nuestras agujas de función las medimos en gauge. Y aquí tenemos algunos datos de conversión, nada más como recordatorio, porque pues esto también es importante para entender por qué a veces usamos ciertas agujas. 1 milímetro es igual a 3 French, que es igual a 0.38 pulgadas. Y nosotros, perdón, 3 milímetros es igual a más o menos 9 French, es igual a 0.18 pulgadas. ¿Y esto por qué es importante? Porque al momento de nosotros hacer nuestra evaluación ultrasonográfica, tenemos que ver cuál es el diámetro de nuestro acceso, cuál es el diámetro de nuestra arteria femoral común, cuál es el diámetro de nuestra arteria braquial, para nosotros saber si realmente va a ingresar el material que vamos a utilizar. Por ejemplo, si queremos usar un acceso radial y el acceso radial tiene 2 milímetros de ancho y queremos meterle un catéter de 7 French, pues evidentemente no va a pasar. A lo mucho va a pasar uno de 6 French. Y eso, pues, ocluyendo por completo la arteria, es decir, no vamos a trabajar tan cómodamente. Entonces, este tipo de conversiones son importantes. Y las pulgadas, bueno, un catéter, perdón, una aguja de punción de 18 pulgadas va a poder ingresar una guía, que aquí vemos con pulgadas, perdón, de 18 gauge, va a poder ingresar una guía de 0.04 pulgadas, uno de 21 gauge va a poder ingresar una guía de hasta 0.028 pulgadas. Y hablando pues ya de aspectos más prácticos, pues aquí tenemos nuestros famosos yelcos y es por eso que explicamos que 18 gauge para arriba, que nosotros generalmente usamos uno de 16 gauge, pues ya podemos aquí nosotros hacer un acceso venoso porque aquí puede ingresar una guía 0.035 no hidrofílica, una guía teflonada, que sí le quepa, ¿no? Entonces, de manera general, a través de una aguja de 18 gauge, podemos ingresar una guía 0.035 pulgadas y a través de uno de 21, que son ay, estos, podemos ingresar bueno, a través de esta medida podemos ingresar una de 0.018. Muy bien. Tenemos diferentes técnicas de punción dentro de la técnica de Seldinger. Tenemos la técnica de micropunción, que es la más ampliamente utilizada, y la técnica estándar. Pues para la técnica de punción, lo que vamos a necesitar, pues es como ya vimos, la lógica detrás de esto es nuestra aguja de punción, nuestra guía, que en este caso se utilizan dos guías, una chiquita y una grande, una de 0.018 y una de 0.035 y nuestro dilatador del kit de micropunción. Entonces, primero obtenemos, paso número 1, como ya lo vimos, obtenemos nuestro acceso vascular. Generalmente nosotros lo hacemos pues guiado por ultrasonido, con nuestra aguja de 21 gauge, insertada a 30 a 45 grados. Posteriormente, a través de esta, sabemos que ingresa la guía 0.18. A través de esta no va a ingresar la 0.035, no cabe porque es de 21 gauge. Esta guía tiene una punta flexible, con ella pues podemos acceder perfectamente a nuestro acceso, bueno, a nuestra arteria o nuestra vena. Posteriormente, nuestro introductor 4 gauge lo intercambiamos con nuestra aguja y se llama técnica de micropunción porque primero usamos este material que es más pequeño, que es de menor diámetro, y posteriormente ya cambiamos a accesos para más ampliamente utilizados, más grandes. En este caso, ya teniendo nuestro introductor, podemos hacer el cambio a la guía 0.035, es decir, ya tenemos nuestro acceso vascular, entonces ya podemos cambiar e intercambiar a través de nuestro espacio intravascular. Entonces hacemos el cambio a la guía 0.035, que sí cabe a través de un 4 French, y con la guía 0.035 quitamos el introductor 4 French y podemos establecer nuestro introductor definitivo, ya sea diagnóstico o terapéutico, que generalmente es un 5 a 6 French.
El avance de la guía se prefiere siempre hacer mediante fluoroscopía para tener plena confianza de que estamos nosotros dentro de nuestro vaso principal. Y muy importante, cada vez que tengamos un introductor ya en nuestro acceso vascular, hay que hacer el purgado del mismo. Primero aspirar y después purgar, y en este punto ya siempre lo hacemos con solución heparinizada. ¿Para qué? Para que no se nos vaya a coagular el acceso. Recordemos, es nuestro medio externo con nuestro medio interno. Tenemos un cuerpo humano, o sea, no reconocido por el cuerpo humano, es decir, tenemos un estímulo de hipercoagulabilidad, ¿no? Entonces, no queremos tener complicaciones, hay que usar solución heparinizada. La técnica estándar, que esta, pues como pueden ver, se disminuye la cantidad de pasos, es cuando ya directamente queremos nuestro introductor definitivo diagnóstico. Eh, entonces, esta directamente usamos nuestra aguja 18 gauge, que a través de esta sabemos que podemos meter una guía 0.035 y directamente poner nuestro introductor 5 a 6 French mediante técnica de Sellinger. Esto que les pongo son 3 pasos, pero ya vimos que la técnica de Sellinger, pues cada uno de los pasos se cumple para nosotros presentar como al final la colocación de un introductor 5 a 6 French. Aquí, pues, de manera generalizada, se recomienda más utilizar una técnica estándar cuando existe abundante tejido cicatrizal en nuestro acceso vascular, cuando los vasos son profundos o, ¿por qué? Por la facilidad de mover una aguja 18 gauge versus nuestra 21 en vasos más profundos, de hacer una modificación angular, o cuando existen injertos de Dacron, también por la facilidad de que ingrese una aguja más ancha en un injerto versus una aguja más delgadita que podemos tener dificultades o incluso se puede romper. Entonces, ahora, teniendo todos estos conocimientos, vamos a pasar con la parte diagnóstica. Dentro de la parte diagnóstica tenemos material básico, ¿de acuerdo? Que todos tenemos que conocer para poder realizar una angiografía diagnóstica. Lo primero, tenemos, una vez ya establecido nuestro acceso, tenemos nuestras guías, que las guías varían de acuerdo a estas características. La punta puede ser una punta recta o puede ser una punta angulada. La más frecuentemente usada dentro de la punta angulada es una punta en J, como pueden ver en la imagen. La rigidez de la guía también puede variar de acuerdo a la utilidad con la que la vamos a aplicar. Existen guías flexibles que su principal utilidad pues, es navegar a través de las estructuras, y guías rígidas que su principal utilidad es tener estabilidad para nosotros poder avanzar material a través de esta guía y que no se vaya a deformar, no se nos vaya a regresar, no se vaya a escapar. Por ejemplo, cuando se coloca una endoprótesis torácica, pues evidentemente queriendo pasar todo ese material y liberar todo ese material bajo el flujo de todo el gasto cardíaco, pues vamos a buscar una guía rígida que no se vaya a regresar en vez de una guía flexible, ¿no? Para tener estabilidad. El diámetro también va a variar. Los tres diámetros los tres diámetros, bueno, ahorita vamos a ver los diámetros básicos de las guías, y la longitud también va a variar porque también como tenemos diferentes tipos de accesos, no es lo mismo que queramos llegar a la carótida desde nuestra arteria femoral común o desde la arteria braquial llegar a la carótida, por ejemplo, ¿vale? La guía estándar de entrada es una punta en J, como les había mencionado. Los kits de ingreso de introductores van a ver que todos tienen una punta en J, que es la guía estándar. Y es muy importante nada más mencionar que cuando hacemos una guía con cobertura hidrofílica, que son estas guías que se sienten suavecitas y son flexibles, nunca hay que usarla como método de entrada. En específico, tener contacto con nuestra aguja de punción. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de que la aguja de punción está biselada. Entonces, al momento de nosotros manipular esa guía a través de la aguja de punción, podemos llegar a desprender la cobertura hidrofílica y eso puede llegar a embolizar. Es por eso que en nuestro procedimiento del acceso vascular, las guías no son hidrofílicas, las guías son teflonadas, no son cubiertas, ¿vale? Por ese riesgo.
Entonces, las características, los tamaños estándar que tenemos de la guía, que de las guías, que seguramente pues ya las han visto, son la 035, la 014 y la 018, que básicamente la 035 son guías que se recomiendan para establecer accesos, navegar, y la 014 es para ya establecer accesos donde existen lesiones significativas. Y pues las longitudes varían. Muy bien, los introductores, ¿qué tal es esto? Tenía que ir un poquito antes, pero es muy importante saber que existen diferentes tipos de introductores, ¿vale? El introductor tiene el objetivo de mantener el acceso vascular, eso es todo, o sea, mantener nuestra conexión a la parte intravascular. Estos tienen una válvula unidireccional, ¿para qué? Para que una vez que exista ese acceso no se vaya a escapar pues la sangre a través de donde nosotros ya sea purgamos o nosotros hacemos nuestra manipulación. Tiene este puerto lateral, que aquí está el introductor, aquí está la válvula y se conecta con este puerto lateral que termina en una llave en Y, ¿no? Y este puerto lateral es para aspiración y administración de solución o de alguna otra, pues alguna otra solución. Y este es muy importante porque a través de este puerto lateral es donde hacemos nuestra aspiración y nuestro purgado del introductor, ¿vale? Purgado con solución heparinizada que ya mencionamos. Las longitudes varían ampliamente, pero la estándar que tenemos aquí en la imagen es de 10 centímetros. Y los colores, pues también de los introductores van a variar de acuerdo al tamaño. De igual manera, el introductor más ampliamente utilizado es el 6 French para los procedimientos diagnósticos y algunos terapéuticos, pero, y es el verdecito, es el que tenemos en la imagen, pero el gris es el 5 French, el rojo es el 4 French, y tenemos pues algunos otros colores, ¿no? Que esto como ya es la estandarización entre proveedores. Ahora, los catéteres diagnósticos se consideran el vehículo para administrar pues medio de contraste y puede o no puede tener marcas radiopacas, puede o no puede tener cobertura hidrofílica y puede o no puede tener pues alguna otra configuración para nosotros llegar a tener algunas ventajas dentro de su manipulación. Y como dice su nombre, su objetivo es realizar angiografías diagnósticas y una vez realizadas los podemos usar como un camino para también poder empezar a navegar o para empezar a manipular. Y existen diferentes tipos de catéteres de acuerdo a sus características. De manera generalizada, podemos dividirlo en tres: no selectivos, selectivos y catéteres para hacer crossing. Los no selectivos son aquellos que buscan establecer un procedimiento diagnóstico bastante pues, generalizado. El objetivo es ingresar un alto volumen de contraste, y cómo se logra ese objetivo. Tienen agujeros en los últimos 15 milímetros eh, de su parte final, ¿vale? El más ampliamente conocido pues es nuestro catéter pigtail, que para ingresarlo pues tiene esta punta como en espiral, pero lo más importante también es mencionar estos agujerillos que por ahí se ingresa gran cantidad de contraste. Por eso es que se llaman no selectivos. Contrario a los selectivos, que únicamente tienen una punta o un agujero al final, en donde el contraste únicamente puede salir a través de aquí, y se usan sobre todo para canular ramas arteriales. Una vez que se logra navegar, se puede ayudarnos a canular, y para hacer, como mencionamos, la parte diagnóstica de aplicación del contraste para saber pues dónde estamos, a dónde nos estamos dirigiendo. Estos son los más ampliamente conocidos dentro de los catéteres selectivos angulados, ¿vale? El Cobra, por ejemplo, es un catéter que ampliamente se usa para establecer un acceso contralateral, por ejemplo. Pero tenemos pues este tipo de tablitas en donde nos recomiendan para el acceso que nosotros vamos a utilizar, los diferentes tipos de catéteres que vamos a poder pues realizar. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro Simmons, nuestro Cobra, que
la angulación que ellos tengan, la angulación que ellos tengan, ya sea dos angulaciones, una sola angulación, nos pueden ayudar a acceder a diferentes ramas arteriales, ¿vale? Y los catéteres crossing, que son catéteres más rígidos y de pequeño diámetro y son especializados para ayudar al médico a pasar estenosis pues severas. Y finalmente, de nuevo, esto solo es la parte de angiografía diagnóstica. Eh, eh, para finalizar un procedimiento diagnóstico, pues tenemos que asegurarnos de cerrar el acceso, ¿no? Y para ello tenemos diferentes dispositivos de cierre. Recordar que la hemostasia manual es el gold standard, que después de la hemostasia manual el paciente tiene que permanecer en reposo absoluto 4 a 6 horas. Sin embargo, si se usan catéteres más grandes que un 6 range, o si existe algún riesgo de complicaciones del paciente, pues podemos ofrecer algún tipo de dispositivo de cierre y de ellos hablaremos un poquito más adelante. Ya hablando de algunas aplicaciones más específicas, por ejemplo, para hacer una ortografía, el acceso de preferencia pues es nuestra arteria femoral común. Es, se prefiere un catéter no selectivo localizado a nivel de L2 aproximadamente para localizar las arterias renales. Ya sabemos cuál es nuestro catéter no selectivo, que más frecuentemente utilizado, que cuál es. ¿Alguien me lo puede recordar? El pigtail, ajá, exactamente. El contraste se administra de preferencia en una dilución al 50% con 15 mililitros por segundo. Aplicar 15 mililitros por segundo, en total 30 mililitros, es decir, 2 segundos. Y es por eso que se usan inyectores que los podemos tener localizados en salas de hemodinamia para alcanzar esta velocidad de que en un segundo pasen 15 mililitros y poder tener a través de esa imagen pues una buena visualización de la aorta. Y en este caso, si se piensa hacer algún tipo de planeación terapéutica, se pueden utilizar catéteres que presenten marcas radiopacas para hacer la adecuada planificación y medición de nuestra aorta. Para la arteria renal o mesentérica, ya lo habíamos dicho en un principio, nuestro acceso ideal sería un acceso braquial, de acuerdo a a las angulaciones de estas arterias. La proyección que tenemos para hacer nuestra parte diagnóstica es una proyección lateral, sobre todo pues para la mesentérica en este caso. Y se tienen que utilizar catéteres selectivos para su adecuada canulación, que ya vimos pues varios de ellos, ¿no? Para las extremidades, pues el acceso de preferencia es la arteria femoral común. Vamos a ver un poco más de extremidades más adelante porque pues es lo que más frecuentemente tratamos. Y se usa contraste en bolo, sobre todo para hacer un rastreo fluoroscópico. Y aquí la velocidad de preferencia, en caso de que usemos algún inyector, son 8 mililitros por segundo y aproximadamente se utilizan hasta 80 mililitros para hacer la parte diagnóstica completa en toda la extremidad. Para la carótida, el acceso de preferencia es un acceso femoral. La parte diagnóstica inicial se puede hacer con un catéter no selectivo, igual que una ortografía, para nosotros localizar bien nuestras ramas a la misma velocidad que en una ortografía. Esto sobre todo para disminuir el riesgo de embolización. Localizamos nuestro catéter de manera más distal para poder tener una buena imagen del arco y una buena imagen de las ramas, en vez de empezar como a navegar y tocar el ostium de nuestras arterias. Aquí se puede establecer una proyección anterolateral izquierda para tener una mejor visualización de nuestras bifurcaciones. Y una vez ya encontrada la parte diagnóstica, usamos catéteres selectivos y una menor velocidad de contraste para irnos guiando e ir canulando la arteria carótida. Otro tipo de procedimientos, cuando vamos a tratar fístulas, la punción en este caso se recomienda hacer directamente en la fístula, con catéteres en caso de que sea algo diagnóstico, pues algo más pequeño, 4 French, por la cantidad de flujo y la fuerza que tiene el flujo a través de la fístula. Y aquí, pues, la compresión manual distal nos ayuda sobre todo para establecer un adecuado control hemostático posterior al procedimiento. Es decir, una ligera compresión a través de la anastomosis.
para los síndromes de congestión pélvica, aquí podemos acceder a través de la vena femoral común, llegar a la desembocadura de las renales y a través de ahí canular venas ováricas con catéteres selectivos. Y aquí es muy importante mencionar que cuando tratemos este tipo de venas que estén dilatadas y enfermas, lo ideal es siempre aplicar el contraste de manera manual y a baja presión, contrario a la sanación. Y las complicaciones en el sitio de acceso son las complicaciones más frecuentes que se suelen generar por ya sea por la manera en que se realizó el acceso o la manera en que se realizó la compresión. Un hematoma significativo lo podemos encontrar hasta en el 3% de los pacientes, que es como la complicación más frecuente. Trombosis hasta en el 2%, sangrado hasta en el 1%. Aquí lo relevante o lo preocupante clínicamente es cuando tenemos un sangrado a retroperitoneo. ¿Por qué? Porque retroperitoneo no se considera un área de fácil acceso y entonces la manera en que nosotros podemos llegar a ella es la arteria femoral común. Y otras complicaciones menos frecuentes, pero igual hay que conocerlos, son las fístulas traumáticas o los pseudaneurismas, que ya después se verá cada uno de estas situaciones. Este, otro tipo de complicaciones debido al uso de catéteres o guías, que haya alguna perforación del vaso que estamos tratando, disección o embolización por la manipulación del vaso, o de manera sistémica, pues podemos tener alguna reacción alérgica, nefropatía inducida por contraste, que esta es más importante como tenerla a consideración cuando nuestro paciente tiene una función renal limítrofe o, bueno, propiamente la exposición a la radiación. Hablando de la parte terapéutica, bueno, muchas de las cosas ya las vimos previamente, pero importante mencionar y no dejar de mencionar nuestra acceso más frecuentemente utilizado, pues es nuestra arteria femoral común. Podemos utilizar la segunda más frecuente y como y tercera por orden de frecuencia, un acceso radial o braquial. Pero bueno, ya vimos que depende del acceso que busquemos. Ahora, muy importante, previo a hacer cualquier procedimiento de plastía, o sea, previo a hacer cualquier procedimiento terapéutico, necesitamos una heparinización sistémica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos a ocluir el flujo sanguíneo y eso es otro estímulo extra para generar coágulos, ¿no? Entonces, aquí ya necesitamos una heparinización sistémica, que ¿cómo se calcula esta heparinización? 50 a 100 unidades por kilogramo en bolo intravenoso. Esto se calcula pues como lo dice la fórmula, tomando en cuenta el peso del paciente. Y generalmente para iniciar la parte diagnóstica y terapéutica, pues utilizamos guías 0.035, que son las más frecuentemente utilizadas para poder navegar a través de nuestras arterias enfermas. Muy importante mencionar que como se estuvo manejando desde los principios de fisiopatológicos de la enfermedad aterosclerótica, el paso con no resistencia en este tipo de patologías, pues es el espacio subintimal. Entonces, muchas veces al nosotros navegar este tipo de guías, podemos pasar a través de este espacio y tenemos que, pues, considerarlo para poder establecer algún tipo de tratamiento. Y las guías 014 y 018 se utilizan sobre todo cuando tenemos estenosis severas u oclusiones totales crónicas, es decir, oclusiones ya que cerraron el paso sanguíneo, y nos podemos ayudar de microcatéteres para tener una mejor estabilización de la guía a través de estos segmentos. Los balones utilizados el diámetro depende del área que se va a tratar, ¿no? No es lo mismo querer inflar un balón en nuestra ilíaca común que querer inflar un balón en nuestra carótida, por ejemplo. Bueno, los balones que tenemos, la medida son de hasta 30 centímetros y muy importante recordar que el introductor del balón va a medir de 80 a 150 centímetros. Esto porque se los menciono, porque tenemos que tomar en consideración estas medidas para no inflar el balón, más bien para que llegue nuestro balón
tomando en consideración la longitud de nuestro introductor y no se quede adentro del introductor, no se quede el balón dentro de un introductor, sobre todo cuando trabajamos con introductores largos, ¿no? Entonces hay que considerar cuál es la medida del balón, del introductor del balón, ¿vale? Y hay que verificar la capacidad de expansión de las lesiones con balón, empezar por chiquitos, con diámetros chiquitos, balones chiquitos, previo y aumentar el tamaño progresivamente y no iniciar con un tratamiento pues agresivo por el riesgo de complicaciones. La medición que se realice se puede hacer en quirófano, idealmente prequirúrgica, y se puede hacer ya sea mediante la angiografía diagnóstica o mediante ultrasonido o con la tomografía que previamente se le tomó al paciente. Eh, la colocación del balón, su localización exacta se define desde nuestra angiografía diagnóstica. La insuflación del balón se tiene que hacer después de haber purgado el balón. Entonces, eh, recordemos que estamos en un aspecto intravascular y parte de lo que podemos embolizar es aire. Por eso es tan importante que en cada paso que les estoy dando se tiene que purgar el material y se tiene que purgar el acceso. ¿Qué mencionamos que has purgado? Solución heparinizada o en este caso, purgado se refiere a en el acceso que va a tener conexión con nuestra sangre, sí aplicar solución heparinizada, pero aparte algo que hacemos frecuentemente, desinflar el balón, quitarle todo el aire que viene desde la caja, ¿vale? Que es algo muy leve, pero podría generar problemas si no queramos, pero se rompa el balón. El contraste que se le aplica durante la insuflación del balón puede ser con una dilución del 25 al 50% con solución salina. Menos de 4 milímetros son balones tan delgados que no se recomienda insuflar, se recomienda contraste perdón, no se recomienda diluir, se recomienda contraste al 100%. Insuflación para llegar a o sea, para la insuflación progresiva, para llegar al diámetro que buscamos. Em, Dentro de nuestra parte terapéutica, pues ya sabemos que podemos tener accesos anterógrados y retrógrados para poder tener una adecuada localización de nuestra guía y con esta localización de nuestra guía poder hacer un manejo y una introducción de material como son los balones. Entonces, esto es cuando se imposibilita la reentrada al lumen. Sin dispositivos disponibles, podemos hacer un acceso retrógrado y con ello encontrar nuevamente nuestro acceso anterógrado. Como conclusiones generales, pues podemos tener disecciones que en este caso y de manera relativa, pues una vez que son disecciones que generan disminución del paso de contraste significativo, pues ya hay indicación de algún stent. Y estas son de colocación de algún stent. Y estas son las indicaciones relativas para la colocación de los stents cuando tenemos datos de complicaciones, que es una disección significativa, una estenosis residual de más del 30%, que haya un gradiente de presión de más de 10 milímetros, que esto es algo que se puede tomar con catéteres diagnósticos, como si fuera una colocación de una línea arterial. Una oclusión aguda, alguna reestenosis intrastent o alguna fractura de un stent, que las fracturas se pueden catalogar de diferentes tipos. La más pues grave o destructiva es un desplazamiento completo de los dos segmentos que conforman la ruptura e incluyen a las fracturas en espiral. Otro tipo de procedimientos que nosotros podemos realizar terapéuticos en nuestras plastías son las angioplastías subintimales. Entonces, cuando tenemos segmentos largos ocluidos, podemos establecer un acceso reentrada distal, ya sea con el mismo acceso anterógrado o llegar desde distal a proximal a través de otro acceso. Y a través de todo ese segmento que fácilmente donde fácilmente accedimos porque es el sitio de menor resistencia, que es el espacio subintimal, realizar una plastía completa, una vez asegurándonos que nuestro segmento distal, nuestra guía distal, sí se encuentra de nuevo en el espacio intravascular. Y de nuevo, la colocación de stent se recomienda cuando existe alguna disección que limite el flujo o cuando después de esta plastía
existe constricción elástica pues severa, es decir, un recoil bastante importante. Se consideran, hay hasta 20% de procedimientos dentro de este ámbito fallidos, em, y lo más frecuente aquí es hacer una reentrada distal, como ya les mencioné. Entonces, existe todo este tipo de materiales que podemos utilizar para establecer eh, nuestro angiografía terapéutica, es decir, nuestra angioplastía. Los balones, evidentemente, es lo más importante y es en lo que más vamos a platicar. ¿Por qué? Porque el resto de materiales los vamos a ir viendo a lo largo del año con los proveedores, nos van a explicar cosas, cada vez se desarrollan más tipos de materiales, hay materiales que no tenemos disponibles en México y que por lo tanto no podemos acceder a ellos, pero estas son las características de todos los balones y que es pues la base de nuestros procedimientos terapéuticos. Entonces, los balones tienen cierto grado de distensibilidad, que es la capacidad de expandirse, pero no es algo infinito y por lo tanto tienen diferentes presiones a las cuales vamos a poder romperlo, vamos a llegar a nuestro diámetro o vamos a poder romperlo. Entonces, cuando nos pasan un balón, cuando tenemos un balón en nuestras manos, hay dos medidas que generalmente se solicitan al proveedor o que vienen ya anotadas en el material, que es nuestra presión nominal y nuestra presión de ruptura. La presión nominal es a la cual nosotros llegamos a nuestro diámetro deseado, es decir, si pedimos un balón de 5 milímetros, es cuando vamos a llegar al diámetro de 5 milímetros, ¿de acuerdo? Y nuestra presión de ruptura nominal o frecuentemente solo le decimos presión de ruptura, es cuando hasta el 1% de los balones se van a romper. ¿Y por qué es importante? Porque antes de esta presión nominal, la ruptura de un balón es responsabilidad del proveedor que te trajo el material. Pero si nosotros sobrepasamos esta presión de ruptura, ya es nuestra responsabilidad el hecho de que un balón se vaya a romper. La presión de ruptura media es cuando hasta el 50% se rompen. Esto no, casi no lo solicitamos porque pues no es algo como que queramos a lo que queramos llegar, pero aquí así es como se anotan las diferentes presiones que se establecen con atmósferas y los diferentes tamaños del balón. Y estas son las dos mediciones que frecuentemente nos van a venir pues plasmadas en grande, que es nuestra presión nominal. Por ejemplo, este es un balón de 3 milímetros cuya presión nominal, es decir, para la presión a las atmósferas a las cuales vamos a llegar a 3 milímetros, es 6 y nuestra presión de ruptura, que vamos a llegar hasta un diámetro de 3.37 milímetros, pero después de esto, pues más del 1% se van a romper, es 14 atmósferas, ¿vale? Que son las dos medidas que tenemos que tener en consideración. Existen dos tipos de balones, los complacientes, los no complacientes. Los no complacientes también se llaman balones de alta presión porque son aquellos que se utilizan sobre todo en calcificaciones severas, son aquellos que tienen una mayor fuerza radial, una mayor presión radial a nivel del centro del balón y por lo tanto en situaciones complejas en donde la manipulación o la ruptura de la placa que estamos tratando podría ser difícil, podría ser muy rígida, preferimos este tipo de balones. Por su parte, los balones complacientes son balones que son más fácil de utilizar, pueden utilizarse en curvaturas, tienen mejor capacidad de deslizamiento a través de nuestros vasos sanguíneos porque son menos rígidos y generalmente están hechos de polietileno. Sin embargo, bueno, en calcificaciones severas, ahí es donde tenemos problemas con este tipo de balones por la deformabilidad que este tiene. ¿No? Ok, pues nada más quiero acabar lo de los balones, pero bueno. Entonces, bueno, les iba a decir algo de los y general. ¿Sí? Bueno, bueno,
De los stents, solo mencionar que existen stents expandibles con balón o autoexpandibles. Como su nombre lo dice, los stents expandibles con balón son aquellos que se localizan sobre un baloncito y por lo tanto tienen la ventaja de que una vez localizado el stent en nuestro sitio a tratar, en el sitio en donde se va a colocar, ahí se va a quedar. O sea, se va a insuflar el balón y ahí se va a quedar el stent. Contrario al autoexpandible, que el autoexpandible viene montado dentro del catéter y este se va a ir liberando progresivamente de distal a proximal. Existen stents descubiertos, cuya base actualmente más importante es el nitinol, que es un material pues bastante flexible, y los cubiertos, que la cobertura más frecuentemente usada actualmente son los de PTF. Los expandibles con balón tienen una colocación más precisa, son más radioopacos y son preferentemente utilizables o se recomiendan en situaciones en donde es de vital importancia que tengamos precisión en el inicio y el final del stent, ¿vale? Que no se nos vaya a correr porque nos vaya a ocluir estructuras relevantes, como son las arterias renales, mesentéricas, ilíacas, subclavias o braquial. Sin embargo, pues tienen la característica de que son deformables. Esta precisión y este material del que están hechos tienen la desventaja de que pueden ser deformables y esto sobre todo por compresión externa. Entonces, en sitios que son fácilmente compresibles, fácilmente accesibles y compresibles, no se recomiendan este tipo de stents. ¿Por qué? Porque esa compresión puede llegar a romperlos y podemos tener complicaciones, ¿vale? Como, ¿dónde? Como en la carótida interna, como en la femoral superficial. Y los catéteres autoexpandibles son más flexibles, que por lo tanto están hechos principalmente de nitinol y tienen celdillas abiertas o cerradas. Esto se refiere a la conexión entre las celdillas. Las celdillas abiertas nos dan más ventaja de ser flexibles, tienen cierta memoria y pueden ser utilizadas sobre todo en vasos tortuosos. ¿Por qué? Porque son más flexibles y son más moldeables. Los de celdillas cerradas tienen menor riesgo de embolización, sobre todo cuando tratamos pues, lesiones ateroscleróticas. Las desventajas son que, como les mencioné, tienen menor precisión de dónde vamos a localizar los extremos laterales, sobre todo el extremo más proximal al catéter que lo desenvaina. Y en caso de las celdillas abiertas, puede haber protusión de la placa por las celdillas y esto pues puede generarnos algún tipo de complicación. Existen muchos tipos de stents. Algunos los tenemos disponibles aquí en México, otros no los tenemos disponibles. Este, Y cuando elegimos un stent expandible con balón, lo más importante es buscar que tengan un tamaño 5 a 10% mayor al sitio al que vamos a tratar. Eh, y cuando son autoexpandibles, que sean 1 a 2 milímetros más largos del sitio que vamos a tratar, también para establecer más precisión por la falta, bueno, para poder tratar con más precisión las lesiones, a pesar de que son o sea, pueden extenderse, pues. Y creo que ya, ese es de los balones, de los stents. Como conclusiones, bueno, es importante conocer los pilares de un procedimiento endovascular para entender la lógica detrás del abordaje de cualquier tipo de procedimiento de mínima invasión. O sea, lo que les mencioné es la base de todo. Ya después el material que no me dio tiempo de mencionar un poco más, pero esos ya son cosas secundarias, cosas que nos pueden ayudar, pero no es lo básico. Y los procedimientos endovasculares forman gran parte de la práctica diaria del cirujano vascular y el desarrollo de nuevas tecnologías amplían las posibilidades terapéuticas que podemos ofrecer a nuestros pacientes. Vamos. Gracias. Lo vamos a ver sobre la práctica también esto y desde la historia cómo empezó la revolución endovascular
De hecho, por ejemplo, ese autor que tú mencionaste de Dotter, Charles Dotter, si ven libros de hace unos 50 años, se mencionaba doterizar las arterias, así, más que angioplastía, por obviamente las aportaciones que él hizo. Eso es bien interesante con muchos más materiales y bueno, creo que tocaste todos los temas de forma completa.